Continuamos ocupándonos del análisis del volumen 2 de la serie Historia de la Sexualidad, titulada El uso de los placeres, en donde Foucault se ocupa de la problematización que sufrieron los placeres en la Grecia antigua. Y ya nos hemos venido familiarizando con los primeros capítulos dedicados a la reflexión sobre los tres ámbitos de experiencia que Foucault menciona, que son la dietética, la económica y la erótica. Nos hemos ocupado ya de los dos primeros. Nos correspondería hoy ocuparnos del tercero, la erótica, pero voy a dejarlo un poco para más adelante, porque hoy quisiera, a manera de interludio, presentar las reflexiones que tiene Foucault sobre el cuidado de sí en la ética griega, en la ética de la Grecia clásica. Y para ello voy a ocuparme entonces de las primeras clases del curso La hermenéutica del sujeto, en donde Foucault reflexiona sobre este problema. Es el curso que Foucault dictó en 1982 en el Collège de France, y allí se propone tomar como eje de su análisis una noción que no ha recibido suficiente atención en la historia de la filosofía, la noción de epimeleia eatou, que los escritores latinos tradujeron como cura sui, y que vertida al castellano sería algo así como la cura de sí mismo, o como lo prefiere decir Foucault, el cuidado de sí. Cito: Epimeleia eatou es la inquietud de sí mismo, el hecho de ocuparse de sí mismo, preocuparse por sí mismo. Fin de cita, nos dice Foucault en la página 17. No se trataba de una invención del pensamiento filosófico, sino de un precepto de vida muy valorado en la antigua Grecia. De hecho, la palabra epimeleia no hacía referencia a una actividad del intelecto, sino a una ocupación regulada, una tecné, que podía referirse a diferentes tipos de acción. Por ejemplo, epimeleia podía utilizarse para aludir al trabajo del amo que dirige la ejecución de las labores agrícolas en sus tierras, o para la actividad del político que vela por su pueblo y gobierna adecuadamente la ciudad. A Foucault le interesa particularmente el sentido en que algunos filósofos y moralistas griegos utilizaban la palabra para designar el modo en que un individuo debía ocuparse de sí mismo, dirigir metódicamente sus propios asuntos, atender a la creación de un estilo de vida personal. Ocuparse de sí mismo era en realidad un privilegio, una marca de superioridad social en contraste con todos aquellos que debían ocuparse de otros, las mujeres, los esclavos, o también de aquellos que tenían que trabajar para poder vivir. Se trataba entonces de una cuestión reservada para aquellos que gozaban de un estatuto social vinculado a las riquezas y al ocio. Ahora bien, viene la pregunta, ¿para qué investigar esta noción? ¿Qué importancia tiene? La tesis de Foucault es que el principio de que hay que ocuparse de uno mismo puede rastrearse históricamente a lo largo de toda la antigüedad grecorromana y cristiana y resulta clave para entender los cambios históricos que sufrieron las relaciones entre el sujeto y la verdad. Entonces, lo que Foucault va a proponer en este curso de la hermenéutica del sujeto es una genealogía, entonces, de las transformaciones que sufrieron estas técnicas del cuidado de sí mismo. Por eso dice, en la clase del 6 de enero de 1982, que es la primera del curso, que va a proponer una cronología que nos resultará útil para comprender el modo en que transcurre esa larga historia. Dice que organizará el curso sobre la base de tres momentos que representan las tres transformaciones históricas de la noción de cuidado de sí. Cito: trataré de aislar tres momentos que me parecen interesantes. El momento socrático platónico, es decir, la aparición de la epimeleia eatou en la reflexión filosófica. En segundo lugar, el período de la edad de oro de la cultura de sí, el cultivo de sí mismo, la inquietud de sí mismo, que podemos situar en los dos primeros siglos de nuestra era. Y después, el paso a los siglos cuarto y quinto, paso en términos generales de la ascesis filosófica pagana al ascetismo cristiano. Bien, estos son los tres momentos que Foucault desliga y que quiere presentar
en su curso La hermenéutica del sujeto. La verdad, nunca alcanzó a llegar al tercer momento, sino que toda la reflexión del curso se concentró solo en los dos primeros momentos. Pero pues el punto es que Foucault quiere acá iniciar una genealogía del sujeto ético en el mundo antiguo. Y aquí resultará de particular importancia para el filósofo francés la interpretación de Pierre Hadot, quien también era profesor del Collège de France, era compañero de Foucault en esa institución. Foucault estaba muy familiarizado con el artículo Ejercicios espirituales publicado por Hadot en 1976. Este artículo luego se convirtió en un libro, Ejercicios espirituales y filosofía antigua, de Pierre Hadot, que es muy recomendable. Y en ese artículo, luego en el libro, Hadot propone una lectura en contravía de lo que la mayoría de los especialistas entendía por filosofía antigua. Porque mientras que casi todos los profesores de filosofía se ocupaban de estudiar los sistemas filosóficos de Platón, Aristóteles, Plotino, etc., enfatizando su arquitectura y arquitectónica conceptual, Hadot decía que lo central de estos filósofos era su vinculación con un conjunto de prácticas que él denomina ejercicios espirituales. ¿Qué son los ejercicios espirituales? La expresión evoca inmediatamente prácticas de tipo religioso y en especial de tipo cristiano. Sin embargo, los ejercicios de los que nos habla Hadot nada tienen que ver con la religión. Se trata más bien, cito, de una práctica voluntaria, personal, destinada a operar una transformación en el individuo, una transformación de sí, dice Pierre Hadot en la página 137-138 de este libro que les mostré, Ejercicios espirituales y filosofía antigua. De eso se trata básicamente la filosofía, decía Hadot, de buscar una transformación del sujeto que filosofa. Para Hadot, los libros de Platón, Epicuro, Zenón, Plotino, Sexto Empírico no pueden ser leídos solamente como construcciones intelectuales, sino como discursos cuyo fin último era la acción. No era teoría pura, sino eran textos ligados a una práctica que se aprendía en las distintas escuelas de filosofía que funcionaban en el mundo antiguo. Si arrancamos un discurso filosófico de su contexto práctico, de su funcionamiento en el marco de las escuelas de filosofía, no podremos comprender el verdadero alcance de este discurso, pues todas estas escuelas buscaban enseñar no tanto un modo de pensar, sino un modo de vivir. Los filósofos que fundaron estas escuelas no quisieron proponer teorías científicas sobre el mundo, sino proponer modelos de vida. La filosofía era, por tanto, un arte de vivir. Desde luego, nos dice Hadot, en varias de estas escuelas se enseñaban teorías sobre el mundo, se enseñaban matemáticas, geometría, se proponían teorías sistemáticas sobre la naturaleza. Pero tales enseñanzas no eran un fin en sí mismas, este es el punto, sino que su propósito era lograr que el discípulo pudiera vivir de un cierto modo. La lógica, por ejemplo, no era una teoría pura de la lógica, sino una lógica vivida, ya que pensar correctamente no podía desligarse del actuar correctamente. Igual ocurría con la física. No se trataba tanto de aprender una teoría pura de la física, sino de aprender a vivir en armonía con el cosmos. Entonces, lo que enseñaban las escuelas de filosofía antigua no era simplemente una doctrina, sino un modo práctico de gobernar la propia conducta, un comportamiento ético que debía presidir todas las elecciones de la vida. Y esto es precisamente lo que le está llamando muchísimo la atención a Foucault, esta visión que tiene Hadot de la filosofía antigua como formas de vida, como ejercicios espirituales. En la antigüedad grecorromana brillaron 7 escuelas de filosofía y cada una tenía sus propios ejercicios espirituales. El platonismo, el aristotelismo, el pitagorismo, el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo y el cinismo. 7 escuelas. Hadot hace énfasis en que todas estas escuelas, en todas ellas, se generaba una orientación hacia la conversión de los estudiantes, hacia una modificación de sus hábitos, de sus formas de vida. Lo que se buscaba era que aprendieran a gobernar las pasiones, disminuyendo de este modo las causas del sufrimiento.
Este era finalmente el objetivo terapéutico de los ejercicios espirituales. Así, por ejemplo, la escuela platónica y la pitagórica hacían énfasis en la autonomía del alma con respecto al cuerpo y el consecuente desapego frente a las pasiones. Los aristotélicos enfatizaban una vida de estudio consagrada enteramente al conocimiento, pues creían en el carácter desinteresado de la ciencia. Los epicúreos buscaban un disfrute racional de los placeres con el fin de lograr la tranquilidad del alma, mientras que los estoicos se centraban en el tema de la autarquía, del perfecto dominio sobre las cosas que dependen de nosotros y de la indiferencia total de las cosas o ante las cosas que no dependen de nosotros. Los escépticos, por su parte, procuraban adaptarse a las leyes civiles, pero evitando pronunciar juicios de valor o de verdad sobre cualquier cosa, pues ello afectaría la imperturbabilidad del sabio, mientras que los cínicos, por el contrario, se ejercitaban para vivir al margen de las normas sociales e incluso en contra de ellas. Entonces, digamos, Foucault va a tomar esta orientación básica de mirar que las escuelas de filosofía lo que enseñaban era básicamente una tecnología de vivir, unas tecnologías del yo, unas técnicas de vida, unas artes de la existencia. Bien, paso entonces a la lectura que Foucault está haciendo en el curso La hermenéutica del sujeto sobre el nacimiento, sobre este primer momento de las técnicas de sí en el mundo griego clásico que tienen que ver con la epimeleia o el cuidado de sí mismo. Foucault adoptará no solo la lectura que hace Pierre Hadot de la filosofía antigua, sino también su diagnóstico en clave de estética de la existencia, que ya mencionamos esto. Su pregunta será la siguiente: ¿cómo fue posible que la filosofía se desligara de los ejercicios espirituales para convertirse en una actividad de conocimiento, como la conocemos hoy en día, una actividad básicamente universitaria, académica? ¿Cómo es que a partir del momento cartesiano, así lo llama Foucault, las artes de la existencia desaparecieron de la práctica filosófica? Es decir, a partir de la modernidad, la filosofía se convierte en una disciplina y no en una forma de vida. A partir de entonces, y durante todo el periodo moderno, la transformación de la vida del sujeto dejó de ser condición básica para el filosofar, de tal manera que ahora, hoy, se puede llegar a ser un buen filósofo sin necesidad de transformarse a sí mismo. Para dilucidar este problema, Foucault se propone hacer una genealogía del modo en que ya desde la Grecia clásica el principio del cuidado de sí, epimeleia e autou, o la ocupación de sí mismo, coexistía con otro principio, el conocimiento de sí, pero ambos comenzaron a disociarse históricamente hasta llegar en la modernidad a convertirse incluso en principios antagónicos. Es decir, en un comienzo, es lo que propone Foucault en su genealogía, el cuidado de sí y el conocimiento de sí eran una y la misma cosa, pero con el transcurrir del tiempo, estas dos líneas empezaron a separarse. La tesis de Foucault es que la epimeleia e autou, o inquietud de sí, y la noti se autou, o conocimiento de sí, eran en la Grecia clásica principios diferentes pero coexistentes. No era lo mismo cuidar de sí mismo que conocerse a sí mismo, pero el primer principio servía de base para el segundo. Tal es el argumento que desarrolla Foucault en el curso de 1982 en el Collège de France titulado La hermenéutica del sujeto. El principio conócete a ti mismo, como es sabido, era un principio délfico y no tenía nada que ver en la Grecia clásica con un imperativo ético y mucho menos con el desciframiento de una identidad previa. Foucault sigue en este punto la interpretación del helenista alemán Wilhelm Heinrich Röscher, quien a comienzos del siglo XX sugirió que se trataba de un precepto relacionado con el acto mismo de la consulta, dice Foucault en las páginas 18 y 19. Cuando alguien llegaba a consultar al oráculo, había tres preceptos que era necesario observar. El primero era nada en demasía, que apuntaba hacia la mesura que debía guardar el consultante, no hacer demasiadas preguntas, preguntar solamente lo necesario, etc. El segundo precepto era comprometerse acarrea desdicha. Es decir, este precepto prevenía al consultante de no hacer promesas a los dioses que no podían ser cumplidas, que no estaba dispuesto a cumplir.
Y el tercer precepto era conócete a ti mismo, que significaba algo así como presta atención a las cosas que necesitas saber. No preguntes cosas accesorias, sino concéntrate en lo esencial, en lo básico, en aquello que de verdad necesitas saber, dice Foucault en la página 17. El punto que quiere resaltar Foucault con esta lectura del precepto délfico es su valor eminentemente práctico. El conocimiento del que se habla aquí no es algo teórico, sino que se refiere a una noción concreta, a una acción concreta. La vigilancia que una persona debía guardar sobre sus propios pensamientos en el momento de ir a la consulta en el oráculo. Es decir, que el precepto conócete a ti mismo no era independiente, sino equivalente a la máxima general cuida de ti mismo, que en el mundo griego era, dice Foucault, cito, una de las reglas más importantes para la conducta social y personal y para el arte de la vida. Fin de cita, la página 50. El cuidado de sí, o epimeleia eatou, afirma, cito, Foucault, que es sin duda el marco, el suelo, el fundamento a partir del cual se justifica el imperativo del conócete a ti mismo. Fin de cita, página 24. Y en la misma clase del 6 de enero de 1982, agrega que el cuidado de sí era un precepto que no valía solamente para los filósofos, sino que era, cito, el principio de toda conducta racional en cualquier forma de vida activa, tanto durante la época helenística como más adelante en las épocas subsiguientes, dice Foucault en la página 26. Tenemos entonces que el cuidado de sí, del que habla Foucault, se corresponde con lo que Hadot denomina ejercicios espirituales. Se trata de un conjunto de prácticas a través de las cuales un sujeto podría establecer una relación de vigilancia, de protección y de cultivo de sus propias acciones. En Historia de la Sexualidad 3, como veremos más adelante, Foucault dirá que el cuidado de sí es un arte de la existencia, una techné tou bio, un conjunto de técnicas que uno aplica sobre sí mismo. Técnicas que en un comienzo estuvieron reservadas a una pequeña élite, pero que luego, durante la época helenística, serían relativamente asequibles para sectores más amplios de la población romana.